Bienvenidos a Auténticamente Podcast, tu podcast de crecimiento personal donde te contamos historias reales que te inspiran y aprendes a vivir una mejor vida. El día de hoy tenemos en nuestro estudio a la doctora Mariela Medina, especialista en ginecología y obstetricia, medicina patológica y ginecología cosmética. Ya vamos a saber qué es eso. Y el día de hoy nos va a contar cómo podemos, como mujeres, aprender a vivir mejor y qué cuidados y hábitos tenemos que seguir para vivir una mejor vida. Bienvenida, Mariela, Auténticamente. Mil gracias, Lian, un placer, es un gusto para mí acompañarles y siempre poder hablar de la salud de la mujer, pues ni cosa mejor. Me siento como pez en el agua y ojalá que sea de muchísima ayuda para quienes vean y escuchen el podcast. Gracias de verdad. Yo creo que es un tema que, no quiero decir que es que está de moda, pero creo que hay mucha más conciencia en cuanto como mujeres los cuidados que tenemos que tener, cómo van pasando esas etapas de nuestra vida y cómo también el cuerpo, las hormonas, todo nos va cambiando y cómo aceptar también, creo, esa realidad. Sí. Todo empieza por aceptar. Las mujeres traemos con nosotros desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, muchos datos que ya van a definir dentro de nuestro ADN cómo va a ser lo largo de nuestra vida. Entonces, desde ese momento es vital, es importantísimo que mamá se cuide mucho, que mamá sea muy saludable, que mamá sea muy saludable en cuerpo, mente y alma también. Todas esas cosas todo eso influyen. viene escrito, Mariela, ya. Todo eso ya viene definido, todo eso ya está decidido. Hay muchas cosas que nosotros vamos a traer y vamos a desarrollarlas desde el proceso de la gestación. Wow. Por eso la importancia de tener un embarazo sano, saludable, tranquilo. Esto funciona para hombres y para mujeres, pero para nosotras, las mujeres, viene a llenarse de mucha más importancia por el tema hormonal principalmente. Las mujeres somos hormonas en el transcurso de toda nuestra vida. Desde que estamos adentro, tenemos un número, adentro de mamá, tenemos un número ya definido de folículos ováricos que son los que vamos a tener para el resto de nuestra vida. Y eso va a decir cuándo vamos a tener la menarquia o nuestra primera menstruación, cuándo va a ser nuestra última menstruación también, cómo va a ser nuestro comportamiento hormonal a lo largo de la vida, especialmente en dos momentos, que es la adolescencia, que no es más que un cambio hormonal de que somos niñas a pasar a ser señoritas y aunque se escuche grotesco y se escuche pesado, pasamos de ser infértiles a ser mujeres que podemos procrear en ese momento, a tan temprana edad como los 9 años actualmente. La adolescencia se ha ido adelantando. Existían casos hace muchos años en donde veíamos casos de niñas de 9, 10 añitos, pero la generalidad eran 12, 13, 14 añitos, en donde desarrollábamos. Esa es la palabra que utilizamos, ¿no? En donde tenemos nuestra primera menstruación. Y luego viene el proceso de la menopausia, precedido por la perimenopausia, que eso puede empezar. Eso es lo que da miedo ahora. Sí, pero hay muchísima más información. Y la información es poder, el conocimiento es poder, y pienso que eso nos tiene a nosotras situadas ahorita en un mejor momento, en una mejor situación, si nos comparamos con nuestras mamás, con nuestras abuelitas. Bueno, yo tengo la dicha de tener viva a buena parte de todas mis ancestras. Mi abuela, hasta recientemente perdí una de mis tías mayores de 106 años, tengo otra de 100 años, tengo viva una de mis abuelitas. Entonces han sido mujeres que les he seguido la historia, la trayectoria, a mi madre también, y ellas pasaron sin mucha pena ni gloria. Es más, probablemente ni siquiera nos dimos cuenta de ese proceso con ellas. Pasaron y la mayoría de las veces lo callaron. Correcto. Muchas veces ni siquiera nos dimos cuenta. No lo relacionaban, me imagino, ¿verdad? Porque al no haber información, al no saber qué era como parte normal de la vida. Era parte normal de su vida, era un proceso de su vida, y en ese tiempo había un concepto, teníamos un concepto, yo diría que hará todavía unos 15 años, 20, no lo sé, en donde la mujer en perimenopausia o en menopausia era el final, el acabose, se acabó, ya no sos útil. Y lamentablemente todavía quedan algunas mujeres, personas, ¿por qué ideas exactamente? No lo sé,
pero es más educativo que otra cosa, falta de información también, que consideran que ya la mujer inclusive, algunas religiones, le puedo decir que he tenido la experiencia con pacientes de ciertas religiones que piensan que después de cuando ya la vida reproductiva ha pasado, que eso es lo que marca la menopausia realmente, simplemente es, podía tener hijos, ahora ya no puedo tener hijos, eso es simplemente el tema de la menopausia. Y pues estas mujeres y estos hombres de que profesan estas ideas tienen justamente la idea de que una vez que se acaba la vida reproductiva ya no servimos, que ya no somos útiles y que inclusive ya no deberíamos de tener ni siquiera vida sexual. Ideas terrible eso. Terrible, eso sí suena terrible, sí, porque no es cierto. El cambio de paradigma empezó ya, gracias a Dios, hace muchos años, hace varios años. Sin embargo, para países como los nuestros, en donde nuestros niveles educativos realmente pues son bajos, pueden ser mejores, la falta de información, la falta de acceso ha generado que la mujer no esté educada ni empoderada en estos temas. Empoderada, me encanta esa palabra, pero voy a retroceder un poquito. Me estabas contando que venís de una familia de 5 mujeres médicas. 5. Me da curiosidad, ¿cómo Mariela decide que quiere estudiar esto y dedicarse a esto el resto de su vida? ¿De dónde viene como esa inquietud? Respuesta difícil, que no tiene, es una pregunta que no tiene respuesta, entonces es una respuesta difícil porque cuando yo lo pienso, cuando me ha tocado pensar esto, ¿de dónde salió? Simplemente no sé, no lo sé. Yo siempre supe que yo quería hacer esto, nunca estuve en mi idea, en mi cabeza, hacer ninguna otra cosa que no fuera esto. Yo recuerdo que yo jugaba, que yo era la doctora con las muñecas y que yo era la doctora y que yo las curaba. Y nunca me vi haciendo otra cosa. Nunca tuve en mi vida, jamás, ni en mi infancia, idea de que yo quería hacer otra cosa, Mariela, o de que yo podía. Claridad. Era una claridad, es como que soy mujer y soy mujer, así nací. Yo dije, yo voy a hacer esto. Lo que sí, eso sí me pasó después, es que qué especialidad quería yo. Acercarme más, a qué especialidad me iba a orientar, porque sí, soy la mayor de 5 hermanas mujeres, médicas todas, en diferentes especialidades, yo soy la única ginecóloga. Y eso sí me pasó cuando yo estaba haciendo mi servicio social en mi pueblo, que yo me regresé para mi pueblo, a hacer mi servicio social al hospital de allá. Cuando me tocaba rotar por labor y parto, entonces esa era la parte que me encantaba. Esa fue la parte que yo disfruté. Eso es realmente cuando uno está a cargo en un hospital de toda la guardia, por ejemplo, y vos sabes que como médico general, que estás haciendo tu servicio de medicina general, te toca rotar por todas las especialidades y te toca atender a todas las especialidades cuando estás de guardia, porque nos toca quedarnos de guardia cada 4, cada 5 días, de acuerdo a la necesidad del hospital o del establecimiento. Yo era feliz cuando me tocaba labor y parto. Es más, lamentablemente, cuando me decían, doctora, por allá hay una... A pediatría. Cirugía. Y yo, cirugía. No, llamen al cirujano, porque están los médicos por llamado. Estabas como consciente de qué te gustaba y qué no. Creo que eso a veces no pasa en otras carreras. Medicina tiene la bendición que rota por tantas cosas. Y a pesar de, que lo hablamos con mi prima Stephanie acá, sí hay un momento de cansancio, sí hay un momento de querer rendirse, hay un trabajo mental muy fuerte ahí, pero me llama la atención que tienen la posibilidad de identificar ahí qué los mueve un poquito más. Sí. Y es curioso también, Leanne, porque nunca me quise rendir. Nunca vi un obstáculo. Yo lo vi todo tan... Es que es cuando lo que quieres hacer. Pienso que cuando estás en lo que querés y estás en lo que estás, yo nunca tuve un problema, yo nunca me quedé en una clase, yo nunca repetí ninguna clase, nunca tuve problemas con ningún docente. No, honestamente no. Claro, no es color de rosa, no es que no hay cansancio, pero hasta mis compañeros fueron espectaculares. Tenemos una promoción egresada del 2003 de Medicina General, que seguimos siendo amigos hasta el día de hoy, seguimos siendo compañeros, tenemos un chat inmenso, hablamos todos los días
Y por mensaje, eventualmente nos encontramos, nos vemos y luego viene la promoción de la especialidad, que sí ya es un poco más chiquita, ¿verdad? Porque luego cada quien se fue para sus especialidades, pero te soy honesta que no, yo nunca me quise rendir. Aún la especialidad es bien dura, es bien difícil en el sentido de que requiere mucho esfuerzo físico y no solamente el esfuerzo físico, sino que también toca hacer el esfuerzo mental porque te llegas cansada a tu casa, pero tenés que estudiar. Porque también tenés exámenes, también tenés que ponerte al día si tenés con una paciente que la tenés en la sala, que le vas a pasar una visita, tenés que darle una respuesta mañana a esa paciente, te tenés que poner a investigar qué es, si estás un poco perdido, tenés que buscar más, tenés que indagar, pero pienso que eso es parte de lo que nos mantiene vivos a nosotros, a los que decidimos hacer esta carrera, e incluso nos toca seguirlo haciendo una vez que hemos terminado la especialidad. Sí, no con la terminas de especialidad, aprender, ¿verdad? no, yo sigo estudiando. Mis hijas, yo tengo hijas, bueno, platicábamos fuera de las cámaras que de nosotras 5 somos 5 médicas, ya hay 10 nietos y estos nietos no quieren medicina, ninguno. No, Una de mis hijas me dice, mamá, yo creo que hay que estar loca. yo también lo comparto con ella. Sí, me dijo, yo creo, mamá, que hay que estar loca para estudiar 8 años de medicina general, 3 o 4 años de una especialidad y después 2 años de una subespecialidad o de diplomados o de maestrías toda o de la vida. certificaciones. Sí. Me dice, mamá, son 16 años de universidad, vos estás loca. Me contó los diplomas que tengo así y no están colgados todos. Entonces, vos ahí tenés colgados 15 años de universidad. Pero esa resiliencia, Mariela, porque, a ver, pues la claridad definitivamente es importante, el aceptar que esto es lo que me gusta, escuchar tu corazón y seguirlo, pero en todos esos años, ¿de dónde crees que viene esa resiliencia mental que tal vez vos tenés, que otra gente no tiene? Pues fíjate que yo pienso que de la seguridad de lo que querés hacer con tu vida. Yo pienso que, bueno, soy la mayor de 5 mujeres, mi familia es un matriarcado, en mi casa mi papá, aunque fue gruñón en su tiempo, en su momento, con mi papá, por Pobrecito, supuesto, aunque con era un 5 matriarcado, mujeres. claro, 5 mujeres, pero él supo ser la guía de padre que le tocó. Y fue siempre como que no, aquí no hay otra opción, aquí no existe la opción de que no vas a estudiar en la universidad, a pesar de que nosotros somos de un pueblo, de Lloro. Mi mamá es santabarbarense, pero llegó a trabajar a Lloro, ahí se conoció con mi papá y ahí comenzó la historia. No hubo en mi casa esa idea de que con el colegio o al terminar tu bachillerato, a terminar, yo soy maestra de educación primaria, por ejemplo, y hasta después entré a la universidad con magisterio, que antes se podía, ahora ya no se puede. Y no hubo manera, o sea, sí te vas a estudiar magisterio, pero no, vas para la universidad, el próximo año vas para la universidad y a los 17 años necesitas tener esa claridad. La teníamos en mi casa, siempre hubo esa claridad, creo que eso es bien importante, darle ese soporte a los hijos. Mi mamá y mi papá fueron 2 personas que jamás, bueno, mi hermana menor, todas mis hermanas están fuera del país, todas hicieron sus especialidades fuera del país y se quedaron, todas. Solo yo la hice aquí, yo me quedé porque me casé, probablemente me hubiese ido también, pero ellas están en otros países, hicieron sus especialidades y la menor de todas está terminando gastroenterología, ya es internista, ya terminó medicina interna. O sea que se repite el patrón en las 5. ¿Verdad qué importante? Sí. Porque, o sea, siempre el ambiente donde estás te va a afectar de una u otra manera, va a influir en esas decisiones futuras. Y no sé, o la verdad que tal vez sí lo sé, o sospecho, que eso es lo que te mantiene después, a pesar de que ya no estés viviendo donde tus papás, pero venís con una cultura donde, tal vez decía así, no había opción de no estudiar, pero sin embargo también una cultura de, hey, usted puede, empuje, dele para adelante. Claro. No regrese al pueblo, ¿verdad? Así es. Vaya a sacar su especialidad, Sí. Confiamos en usted. O sea, tiene que haber un ambiente de mucho apoyo y de mucho fomentar el estudio, claro, para que sea igual en las 5. Y otra cosa fue que tampoco nunca sentimos el tema de la presión social, por ejemplo, de los hijos. Todas tuvimos hijos, excepto la menor, que está casada, pero como está terminando su subespecialidad en gastroenterología,
Ahorita ella dice, no, hasta que termine. Y su esposo, pues ambos están de acuerdo. Sin embargo, es una mujer joven, alrededor de los 30 años. Entonces, pero en los pueblos, la historia es que vas a tener hijos a los 15, 18, Correcto. 20 años inclusive, pero postergas todo lo demás. Por lo tanto, Ustedes al revés, primero era nosotros esto. al revés, nosotras al revés, y así fuimos todas y así terminamos siendo, y así nos fue bien en la vida. No Y podemos no tenían la quejarnos. presión. Bueno, la presión siempre existe, pero para ustedes nunca fue presión. Jamás. O sea, para ti nunca fue presión. Es Mis decir, pacientes- se están casando mis compañeros, mis amigos, están No. teniendo hijos. Jamás. O sea, que el enfoque era Yo no lo envidiaba. completo. Yo no envidiaba eso. Es más, me parecía, todavía a mí me parece hasta como un poquito descabellado cuando me dicen una persona se casa de 24 años, de 25 años. ¿Es en serio? No tenemos idea. En ese momento no tenemos idea de un montón de cosas, y pienso que eso se convierte al final en una dificultad, porque no terminaste ni siquiera de madurar una idea, dejaste empezada una carrera, no te desarrollaste en muchas otras áreas. ¿Qué otras cosas hubieras hecho? Yo no digo que está mal, cada quien, cada uno, pero pienso que somos inmaduras, especialmente los varones. Siento que son inmaduros antes de los 30 años. Pienso que los hombres maduran después de los 30. No, y mira, lo que no haces, yo me casé a 21 y te comprendo Chiquitita. perfectamente. Sí, loca. Me casé a los 21, tuve mi primer hijo a los 27, la segunda a los 30. O sea, sí tuve ahí mi espacito, ¿verdad? Pero lo que no haces en esa época, después te va a regresar. Lo que no lograste, como el accomplishment, ahí lo vas a querer hacer después. Después, sí. Pero entonces, como lo que vos decías, decidís postergar una cosa o decidís postergar otra. Con tal de que estés claro, Claro. la presión no te va a afectar. No te va a afectar. Supongo que siempre hay retos, ¿verdad? No sé si estás casada con un médico o no. No. Pero en la parte de pareja hay retos al ser Sí. alguien tan enfocado, sabiendo que tenés tu timeline como bien claro. Claro que sí. Yo pienso que el hombre, el varón que decide casarse con una mujer médico, sobre todo con una mujer médico independiente, que se acostumbró a no hacer lo que quiere porque no es que es así, sino que a respetar mucho ese tiempo de tu trabajo y a dedicarle mucho tiempo a tu trabajo, que además tu trabajo es tu pasión. Entonces, yo considero que ese hombre es muy valiente. Entonces, yo creo que mi esposo es muy valiente y ha sido muy valiente y muy retador también. Creo que para él, ya casi 20 años juntos, pienso que a él le ha tocado también el no ser, generalmente el varón es como quien dice el jefe de la casa, el jefe de la familia, pero de repente él mismo dice, yo ya no soy yo, dice, yo soy el esposo de la doctora. Entonces, No, y aceptarlo con gracia, qué bonito eso, porque no es el rol típico. del varón. A ver, no es el rol típico del varón y muchos se pueden sentir amenazados ante una mujer tan determinada, tan decidida, tan organizada. Así es, Pues puede sí, ser un pienso, reto. y por eso creo que justamente sí, creo que son hombres valientes y que tampoco creo que todos están dispuestos a Sí. a Y hacer maduros eso. tal vez también, ¿verdad? Sí, Con una fíjate. claridad también. Sí, con una claridad. Ya mi esposo, este era segundo matrimonio, entonces creo que probablemente ya traía como una experiencia de un matrimonio previo de 20 y tantos, que se casó a los 20 y tantos años, entonces Claro. probablemente ahí refuerzo yo mi teoría de que todas las cosas que haces antes de los 30 años no estás completamente consciente de lo que haces. No tengo completamente la razón, para nada, porque hay muy buenas historias de éxito, las conozco, pero también sé que llevan mucho reto, sobre todo para la mujer. Y sobre todo para la mujer médico es un reto doble, porque además postergas la maternidad que lamentablemente tiene timer. Tenemos un reloj biológico, entonces claro, yo sé que en mi familia no decían, pucha, pero esta ya tiene 30 y no tiene hijos, entonces, y como que cuándo, probablemente no me lo decían a mí, pero yo sé que probablemente lo pensaban. Sin embargo, hoy, ya bastantes años después, y nos ven completas, felices, exitosas, tanto profesionamente como familiarmente, creo que todo O sea, que valió vale la pena. considerar postergar. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, cada quien tiene una historia completamente distinta, pero no está mal considerar postergar Claro. ciertas cosas para
estar en un mejor lugar cuando tomas una decisión. Sí, yo creo que tiene ventajas y tiene desventajas. Ahorita, por ejemplo, es el tema de que tengo hijas adolescentes y ya deberían de estar grandes mis hijas, más grandes. Sin embargo, creo que probablemente yo no les hubiese podido dar todas las ventajas en el mundo de desarrollarse a ellas si yo no tuviese ya resuelto muchos otros problemas de mi vida, y mi esposo, por supuesto, mi esposo y yo no tuviésemos resuelto muchos problemas, porque yo de remate le dije, no, primero la casa. Y primero nos endeudamos con algunas cosas y después los hijos. Todavía tuve la osadía de seguir, de seguir esperando. ¿Y así fue? Sí, claro, así fue. Entonces mis hijas solo han vivido en una casa. Solo en esa casa, no conocen otra casa. Pero aparte están viendo, mira qué interesante eso, porque es cierto. Entonces el ejemplo que están viendo ellas es de orden, de disciplina, de decisión. Eso es lo que ellas están grabando a medida que crecen como un estilo de vida que te da paz. Claro, te da paz, te da estabilidad, te da tranquilidad. No digo que es la manera correcta, pero pienso que es una buena manera de hacerlo, y que en este mundo en donde muchos valores se han perdido, en donde tenemos muchas carencias sociales, afectivas, bueno, también educativas, el poder organizarte y decidir y poder tomar decisiones. Ahorita mis hijas, por ejemplo, ellas pueden decidir, pueden estudiar en donde ellas quieran. Esa es una decisión que ellas tienen que tomar. Nadie quiere estudiar medicina de los nietos, nadie, ya hicimos el sondeo. Sin embargo, al principio me afectó un poquito eso. ¿Ah, sí? Sí, Contame sí. cómo fue ese sentimiento. Ese sentimiento fue bien interesante, porque 5 médicas bien dedicadas, abnegadas, exitosas en sus profesiones y en su familia, que lo hicimos todo cuando era en el momento. La verdad es que no fue tanto como calculado, Lean. No fue tanto como pensado, probablemente solo estuvimos enfocadas, esto es lo que tengo que hacer primero, esto es lo que yo tengo que hacer después, esto es lo que quiero hacer. Entonces se fue dando todo en los tiempos perfectos. Yo creo mucho en que donde Dios te lleva, ese es el lugar correcto, y que Dios nunca nos suelta de la mano. Entonces yo siempre he dejado las cosas que Dios decida, que Dios diga. Y si Dios quiere que yo me case, va a aparecer el hombre, y así fue. Si Dios quiere que tenga hijos, voy a tener hijos, y así fue. Entonces yo dije, si Dios quiere que van a surgir varios médicos de aquí, de este linaje de 5 hijas médicos, ninguno de los nietos de mis padres quiere estudiar medicina. Y no sabemos las chiquititas, porque tenemos a sobrinas muy pequeñas de 2, 3 añitos todavía. Todavía esperanza. Es la esperanza. Sin embargo, cuando yo empecé, que ya mis hijas entraron en secundaria, y yo dije, bueno, hija, ¿y a ustedes qué les gustaría estudiar? ¿Verdad? Porque es lo típico, ¿verdad? Sí, que le preguntamos a la gente, presionamos a los jóvenes para eso. Y ellas empezaron a decir lo que les gustaba, no han cambiado su parecer, ellas piensan y dicen lo que quieren. Entonces yo empecé, y medicina, y no quieren ser doctoras. Ya tienen la clínica mía que está lista, servida, ahí pueden llegar, ahí mi hospital, digo yo, no es mi hospital, pero me siento parte de ese hospital donde yo estoy. O sea, no pasa nada diferente en las empresas, ¿sabes? Claro. No pasa nada diferente, porque a veces estoy trabajando esto, es mi legado, lo he hecho pues relativamente bien, y te topas con tu legado. No. Y querés que se siga manteniendo. Sin embargo, cuando mis hijas ahí me dijeron, mamá, cuando ya sintieron que era cierta mi presión, entonces me dijeron, mamá, yo creo que hay que estar loca, me dijo mi hija chiquita, que ella es una niña bien determinada. Entonces y bien honesta también. La mayor es una dulzura, son completamente diferentes. Pero ella me dijo, mamá, de verdad, me dice, yo creo que hay que estar loca, me dice. Vos tenés ahí, mira lo que dice aquí, tantos años de tantos años, y esto, son como 15 años de universidad, mamá. Hay que estar locas para querer pasar metidos en la universidad 15 años. Y vos seguís estudiando, porque te vas para no sé dónde, que te vas a un congreso, que estás conectada a la computadora porque estás en un congreso, porque estás en un curso, porque estás acá. Y dije yo, tienes razón.
si no es lo que ella quiere, no lo va a disfrutar nunca, jamás. No, y aparte determinadas igual que su mamá. Sí. O sea, pueda que no hayan querido estudiar ginecología, bueno, medicina. Pero también creo yo que es reflejo de ese ejemplo de determinación y orden y de tener una voz en su casa. Claro, probablemente sí, sin lugar a duda, ¿verdad? Entonces, ahí empecé a sentir un poco de alivio porque dije yo, no, cierto, no todo el mundo tiene que pensar como yo, no todo el mundo tiene que sentir lo que yo siento, pero no dejé de sentir eso acá porque yo dije, Dios, se acabó. Ya estuvo. Ya estuvo. Éramos 5, así que no pierdo las esperanzas con la chiquita. De poder sobornar a las chiquitas. Sí, pero es interesante, así como ustedes sintieron la pasión. A mí me gusta mucho que estas nuevas generaciones son así, ¿verdad? Ellas dicen lo que piensan, sí. Pues se les ha dado la libertad, ¿verdad? Tienen mucho más acceso a la información y es un choque para los papás realmente escuchar de alguien de 12, 13 años que no es que te está contestando, solo te está compartiendo su punto de vista. Así. Pero también es algo que vamos rompiendo nuestra generación, de aprender a escuchar a esos jóvenes y decir, bueno, todo este trabajo que yo he hecho y como los he educado es precisamente para tener seres humanos que sean capaces de pensar, decidir, reaccionar. Y al igual que, como decías, la adolescencia se va haciendo más chiquita, se va abriendo el espacio para la adolescencia. Sí. Así también la manera de pensar, supongo, que está relacionado, Mariela, esta parte hormonal física con los jóvenes que tenemos ahora, su adolescencia, su menstruación. Definitivamente que sí. El tema de la tecnología nos ha venido a variar mucho en este sentido. Ha tenido muchos beneficios, pero también nos ha dado algunos retos. No me gusta llamarlos problemas, pero llegan a convertirse en problemas muchas veces, porque muchas veces te da información y eso hace que madures más temprano, que tengas entre más información tenés. Si nosotras, por ejemplo, fuimos niñas bastante tiempo, fuimos bien niñas realmente, aunque fuésemos maduras, pero vaya, yo en mi pueblo yo tuve mucho tiempo de jugar en la acera de mi casa, de jugar en el patio de mi casa, no íbamos a visitar a los vecinos porque en mi casa no nos permitían eso. 5 niñas que no nos permitían. No, entonces eso sí no se podía. Jugabas, pues. Jugábamos y los vecinos salíamos. Claro, los vecinos salíamos y nos encontrábamos ahí enfrente o podíamos ir al campo. Mi papá nos llevaba al campo. Mi papá fue el que fue como un poco más activo y mi mamá era como más la que estaba pendiente de nosotros en casa. Ella dice que recuerda que jamás nos tuvo que estar diciendo, estudien, hagan la tarea. No, más bien al revés. Dice que ella lo que recuerda es que yo le decía, deja los cuadernos, busca hacer otra cosa, ven y ayúdame a lavar platos, ven y hacer la cocina. Aunque ella tenía su negocio, su principal ocupación éramos nosotras, sus 5 hijas. Con justa razón. Sí, con justa razón. Entonces sí, eso, y había un televisor para todas, ¿verdad? Todavía era un solo televisor en la sala de la casa y que lo compartíamos. Ahora no, cada quien ahora tiene su aparato, está buscando información, rastreando información. Ahí los papás tenemos un gran reto en tener que acompañar a estos niños porque no les podemos prohibir. ¿Cómo les vamos a decir? No puedes estar si los compañeros si tienen eso. O uno mismo también. Uno mismo da el ejemplo o el mal ejemplo también en la casa. Entonces, sí tiene mucho que ver. Ellos tienen muchísima información. Yo tuve que aclarar a mis hijas, y se los aclaro todavía cuando es necesario, temas relacionados a la sexualidad, por ejemplo, porque yo no quiero que lo estén aprendiendo de lugares que no tienen que estarlo aprendiendo. Creo que tenemos que cambiar esa historia también en nuestra cabeza. Importante. ¿Cómo manejas el tema de la sexualidad? ¿Cuál es la edad y cómo debe ser esa conversación para empezar a introducir a las niñas? En realidad no existe una edad. El tema lo van pidiendo ellas, lo van necesitando ellas. Un día llegó mi hija mayor, habrá tenido, ¿qué? 10, 11 años. Me dijo, mamá, me tuviste engañada un montón de tiempo, pero ella lo tomó como ella es bien divertida, entonces ella lo tomó por ese lado. Otros niños no lo toman así. Me tuviste engañada todo este tiempo. ¿En qué, hija? Me dijiste que los niños los ponían en la panza a la cigüeña, mamá.
Y era el cuento que yo le contaba de niña. Por supuesto que sí. Entonces le digo, hija, ¿de verdad querés que hablemos de eso ahorita? Sí. Entonces ahí se dio la conversación, ahí se dio la plática. ¿Y cómo comenzó? En su escuela. Les empezaron a platicar de sexualidad, cosa que no me incomoda, cosa que me parece maravillosa que lo hayan hecho de una manera. Yo sabía que lo iban a hacer en la escuela porque la escuela nos va avisando, nos manda correo, vamos a tener esta charla sobre sexualidad, pero tal vez ella no le había puesto tanta atención al tema y ahí comenzó todo. Desde ese momento para acá, claro, fue mucho más fácil con mi segunda hija, con mi otra hija. Ellas platican, las tres platicamos, no tenemos tabús, no tenemos problemas. Ellas saben que lógicamente primero van otras cosas antes que iniciar temas de sexualidad, que ahora lamentablemente en niñas que no tienen esa información, esas niñas son las principales afectadas, y creo que ese es un trabajo, una deuda que nosotros tenemos como personas, como sociedad, como profesionales de la salud, como profesionales de educación, pero también como padres de familia. No podemos tener un doble discurso porque nuestros hijos necesitan información, y necesitan información de parte de sus papás y de parte de sus maestros, de parte de sus doctores, de parte de la gente que más sabe, que mejor sabe, porque si lo aprenden de otras personas, lo están escuchando. Y yo creo que si no hay la apertura, ¿verdad? Y sí, soy consciente que nos da temor, yo aún viniendo de un papá ginecólogo y una mamá que se creía ginecóloga también. Yo recuerdo las charlas de mi casa, y son las que tiene, de hecho mi mamá es la que ha hablado con mis hijos, pero desde un punto de vista bien amoroso y médico, claro, con dibujitos y tal, y me di cuenta que no todas mis amigas tenían esa ventaja de tener a una mamá como la mía, que explicaba de esa manera, pero lo más interesante que veo yo es la confianza que mis hijos le tienen. Ah, claro. Que no les da pena hablar con ella de sexualidad, ni de hacerle preguntas. Claro, como la tienen a ella, a mí me ignoran, ¿verdad? Y tal vez yo quiero tocar el tema y dicen, no, mejor con la abuela. Está bien, claro, ¿verdad? Pero tienen a quien preguntarle, por lo menos, porque todo lo que están recibiendo, si no tienen confianza, se van a quedar con esa versión. Y sí. A mí más bien me da mucho temor ese lado, más que la plática. Porque sé que hay un montón de papás que esta plática no la están teniendo. Sí, y hay mucho joven, niña y niño, que por falta de información comete errores garrafales. No es incitar al joven ni al niño a la sexualidad, porque no es que es pecado, pero a pesar de que soy muy católica y practicante, no es que es pecado, pero sí, todo en su tiempo, todo en su momento, todo en la situación también, en la situación que tenga que ser la correcta, no por curiosidad, que no sea por apagar o por encajar, porque muchas cosas están pasando ahorita por encajar y por presión social. Y es que físicamente están listas, pero tal vez esto me lo explicaba un poquito mejor, físicamente están listas, ¿verdad? Para ser mamás, desde que desarrollan, desde que le viene su menstruación, pero mentalmente, o sea, no están listas. ¿Hay algo o alguna explicación médica a esa no alineación de la parte física con la mental? Sí, es inmadurez, realmente, es inmadurez. La inmadurez en el sentido, considerando la madurez como el completo desarrollo de los órganos, ya sea físicamente o mentalmente. ¿Cuándo tenemos madurez? 21 años, en teoría, pero en muchísimos casos son 25 años y no tenemos un eje hipotálamo, hipófisis, ovarios que se conectan entre sí y tiene guías, tiene conductos nerviosos, conducciones nerviosas que tienen que estar conectados entre sí para que esa madurez pueda existir, para que el útero esté listo, para que el cerebro libere las hormonas correctas que necesita liberar, para que el ovario también produzca óvulos de buena calidad, por ejemplo. Todo eso tiene que pasar, y para que todo el proceso de la maternidad, inclusive, sobre todo hablando de los embarazos, que no es lo único preocupante en estas situaciones, ni siquiera es lo más preocupante, para que no se den, sino que se den en el tiempo correcto, en el momento correcto, y cuando el cuerpo esté listo y cuando la mente esté lista. Por definición, el eje
que necesita estar maduro está maduro después de los 21 años. Y en muchas mujeres, sobre todo, que de hecho somos más maduras, este eje va a madurar inclusive después de los 22, 23 años. Y es por eso que las mujeres hormonalmente no estamos muy estables hasta cumplidos los 21 años. Por eso existen menstruaciones irregulares, por eso existen cambios hasta en el estado de ánimo, ¿verdad? Total. Cambios en cómo me siento hoy, inseguridades todavía, físicas, emocionales, mentales, no hay mucha claridad. Entonces sí, definitivamente sí tiene esta explicación médica y por eso nuevamente hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que esperar que sea el momento correcto, el tiempo oportuno, y ese tiempo lo tienen nuestros hijos, por ejemplo, los tuyos y los míos. Mas no los tienen los que viven en tierra adentro, los que no tienen información, los que no tienen educación. Y estos niños y estos jóvenes están teniendo niños, no digamos vida sexual, a los 11, 10 años, muchas veces por la fuerza, lamentablemente. Pero lo peor del caso es las enfermedades de transmisión sexual, 1, y 2, los embarazos, a los 13, 14, 15 años. Tan alarmante es la preocupación, y tiene que serlo porque estamos teniendo un buen porcentaje de atenciones en el sector público, sobre todo público, que son los niños que no tienen acceso, ni siquiera a educación, los jóvenes que no tienen acceso. Estamos teniendo hasta, en algunas ocasiones, el 40% de los partos ocurridos en nuestros hospitales públicos corresponde a menores de 18 años. Y en buena parte de estos, no es primer hijo, es segundo hijo antes de los 18 años. 2 y más hijos. Todavía estamos ahí. Sí, yo conozco personas con 18 años y que tienen 3 hijos. Increíble. Entonces, es un camino fuerte que nos toca, largo que nos toca, pero todo esto es educativo, es educacional. ¿Y quién es el responsable de esto? El Estado. El Estado ha sido y tiene que ser, pero el Estado no se lo ha tomado en serio, como tiene que tomárselo en serio. Y no hablo del gobierno actual, hablo del Estado en general, con todos los anteriores que han pasado, porque no han sido prioridad. A estos niños se han quedado, las famosas reformas a la ley de educación, en donde se pretendía incluir los temas de educación sexual. A mí me parecían maravillosas, a mí me parecían perfectas. Lo que pasa es que tampoco lo puede hacer cualquiera. Lo tiene que hacer, el maestro tiene que estar capacitado para enfrentarse a estos temas. Es un proceso, pero había que iniciar ese proceso. El tema, por ejemplo, de la píldora anticonceptiva de emergencia, que ha sido otro gran debate, que ya la tenemos aprobada en el país, gracias a Dios, pero después de muchos años de debate. Y aún así un montón de gente sigue diciendo que no es urgencia. Pero ¿cómo no va a ser urgencia? Son muchos temas debatibles, son muchos temas en donde hasta la religión se tiene que meter, pero cuando nos ha tocado ver mujeres adultas, adolescentes, jóvenes, embarazadas, y no solo eso, complicadas de gravedad por un aborto producido en condiciones inadecuadas, entonces ahí cuando nos sensibilizamos. También. Es en ese momento cuando entendemos, esto se pudo haber resuelto si hubiésemos tenido la pastilla, que la niña se la tomara después de esto y evitara quedar embarazada esta niña. Claro, porque prolongar otro tipo de problemas que vienen posteriormente. Así también. Vienen otro montón y estamos hablando de la vida. O sea, ahí en esos casos en particular, por ejemplo, fíjate, que ya no hablamos de tema de que criar un hijo, de que el problema social que todo eso trae y todo eso, no, es que genera muertes, de niñas, de adolescentes, de mujeres inclusive, porque hay lugares en donde la persona va a llegar y le van a hacer un aborto, lugares donde ni siquiera hay médicos atendiendo eso, pero que te los cuentan, la gente te lo cuenta, yo no los conozco, pero sé que existen, no me voy a engañar, yo sé que existen, es una realidad, no podemos tapar el sol con un dedo.
Entonces sí, hay muchos temas que necesitamos cambiar, fuertes, duros, pesados en el tema de la salud y sigue siendo un reto, pero hay que enfrentar el reto. ¿Cómo colaborar, Mariela, desde el punto de vista de los que ya tenemos un poquito más de conocimiento, hemos estado expuestos a conversaciones, a un médico que nos guía? ¿Cómo colaborar como sociedad ante un problema tan grave como el que tenemos? Bueno, la gran función la tiene el Estado, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar al Estado solo y yo estoy consciente de eso. Por lo tanto, los que tenemos la posibilidad de educar, empezar en nuestras familias, empezar con nuestras familias, empezar con nuestros cercanos, los que podemos, tenemos esta maravillosa labor de brindar salud y de ayudar en la mejora de la salud de las personas, tenemos que tomarnos el tiempo. Nosotros tenemos un papel importantísimo en el área de la salud y yo pienso que todas las oportunidades de consulta con cualquier médico o de contacto con un personal de salud, por ejemplo, es importantísima y que la aprovechemos. Para nosotros eso se llaman oportunidades perdidas, cuando dejamos ir a alguien y no le preguntamos. A mí, toda niña que me llegue, si tiene una cierta edad o si tiene un cierto desarrollo mental que uno lo puede percibir, yo les pregunto, ¿vida sexual? ¿Has tenido vida sexual? Y como padres, esto es bien triste. Este podcast es traído a ustedes en colaboración con Loa Wines, Focus Lab. Pero los papás somos los últimos en darnos cuenta de eso. Entonces, y la niña o el varoncito va a llegar y le va a tener más confianza a la otra persona de contarle que a nosotros mismos como padres, porque es cierto, los papás vamos a reaccionar como que si es una gran pecado, vamos a juzgar sí. y eso se convierte en un problema para ellos. Ellos queriendo evitar eso no van a tener esa confianza. Entonces, aprovechar esas oportunidades que tengamos para hablar, para platicar, para generar confianza, para generar conciencia en donde estemos. Mariela, se me ocurre, si alguien no tiene... pues si piensa que no tiene la capacidad de tener esta conversación con sus hijos y están entrando en una edad de adolescencia, es recomendable, podríamos decir, que busque a un profesional de la salud para que le dé esta explicación a su hijo. Claro. Es decir, para no quedarnos de brazos cruzados, ¿verdad? Si yo me da pena, nunca nadie habló conmigo, pero quiero cambiar algo en mis hijos de manera distinta, es recomendable pues llevar a un adolescente a tu clínica, por ejemplo, y decir, hey, doctora, quiero que me le explique, por favor, el tema de la adolescencia y la sexualidad a mi hijo. Claro. Y de hecho, gracias a Dios, hasta esas cosas han cambiado mucho. Actualmente, habemos padres que todavía no, y que vivimos allá, atrás, y que creemos que es que si entramos con mi hijo a la consulta o con mi hija a la consulta, yo me voy a dar cuenta de todo. No. Todo lo contrario, el hijo o la hija no va a decir nada, no le va a decir nada a su doctor porque su mamá está allí. Hay muchos otros que ya dicen, doctora, tiene 18 años, que pase, que entre. Y te cuentan todo. Tenés la oportunidad maravillosa de poder decirle, tenés que hacer esto, hacer lo otro, sin juzgar, sin criticar, sin decirle que si es una buena decisión o una mala decisión. Y... te das cuenta que los papás estamos engañados. Uh-huh. Tengo pacientes que tienen 17 años y que tienen vida sexual desde que tienen 15. Y los papás están juran afuera. Y perjuramos que no, ¿verdad? Juramos y perjuramos que no. Y eso no es malo ni es bueno, es la realidad, es lo que es. ¿Qué vamos a hacer? Sí. No podemos cambiar nada de eso, de lo que ya pasó, pero sí de ahí para adelante. Poder educar, poder decirle. ¿Cómo puedes abordar a un adolescente? Ponerle a las personas que nos están escuchando, papás o mamás, que tienen el deseo de abordarlo, pero no saben cómo. ¿Por dónde pueden comenzar? Bueno, el enojo no es la manera. Eso sí te lo puedo decir. Enojarte no es la manera. La manera correcta es la confianza. Tener confianza con tus hijas. Yo creería, por ejemplo, que mucha parte del éxito que mis hermanas y yo tuvimos es que tuvimos un papá muy riguroso, muy riguroso, muy estricto. Eso es bueno también, por supuesto, el amor y el rigor. Pero tuvimos una mamá muy atenta a platicar con nosotros y
a no tomarse a mal las cosas que le contábamos. No éramos unas hipotas locas, no, para nada. Era locura de que me gusta tal cipote, me gusta aquel, pero mañana me gusta el otro. Sí, y así. sí. Entonces, deja que te cuenten esas historias, deja que tus hijos te cuenten esas historias. Vos las podés aconsejar. Inclusive, date el tiempo para conocer a esos muchachitos que le gusta a tu hija o a la muchachita que le gusta a tu hijo también. Temas de noviazgos adolescentes, en eso yo no estoy tan de acuerdo. Porque hay muchas cosas, hay mucha confusión en el proceso de la adolescencia, sobre todo cuando estás comenzando, 13, 14, 15 años. Me parecen que no son pecados, otra vez vuelvo y repito, pero no son apropiados, son inapropiados, porque estás pasando por un momento de tanta inseguridad, hasta de tu físico, emocionalmente, y de repente tenés una ruptura, la ves como el fin del mundo, te puede acarrear muchas otras cosas, cuando de repente sabemos que no son esas cosas, que probablemente vas a tener 10 rupturas más el resto de la vida, pero en esas épocas, en esas temporadas, la sentís como que es un tema demasiado fuerte, demasiado grande, que no necesitas pasar. O sea, de nuevo, mentalmente no estás listo. Mentalmente no estás lista, yo les digo. Pero pasa, Mariela. Sí, claro, pasa. Pasa. Pero esa etapa, a los adolescentes les digo, sáltensela. Pásensela, no tienen que tener novio, no tienen que sentir presión, no tienen que tener novia. Me encantan esos niños, mis hijas tienen unos amigos que dicen ellos, no, mi papá no me deja, mi mamá no me deja tener novio, novia. Todavía. ¿Qué haces preguntándole a un niño de 13, 14 años si tiene novio, si tiene novia? No es el tiempo, no es el momento. Tendrá novia después. Y vaya, los que quieren tener, está bien. Pero te toca una conversación. Te toca esa conversación. Te toca antes de tiempo. Entonces ahí tenés que hacer esa conversación, porque de ahí puede venir vía sexual. Bueno, yo tengo niñas en privado embarazadas de 15 años, de 16 años, pues. Y la historia, tengo una aquí otra, poquitas, no muchas. Pero en el sector público son montones. 40% de los embarazos son en adolescentes. Así sigue siendo. Entonces, ¿cómo abordar el tema? No estás exento. No, en ningún lado estás exento. Por lo tanto, es con la ventaja que nuestros hijos tienen ellos tuvieron esa bendición o esa posibilidad de tener más información y de tener unos maestros que te explicaron mejor, de tener unos papás que te explicaron mejor, que si como papás yo no puedo, yo se la llevo al pediatra de inicio para que el pediatra hable con vos de esos cambios. Sí, claro, así es. Y luego, si ya lo ves un poco más complejo, llévasela al ginecólogo o a la ginecóloga. Al día de hoy, yo te puedo decir que tengo muchas pacientitas digo yo, pero ya tienen 24 años, que me dicen, no, doctora, yo sigo sin tener vida sexual y yo no quiero tener vida sexual. Me parece fabuloso. Me pues parece ya una decisión madura. Es una decisión madura. Claro. Y de repente yo la veo desde que tienen 14, 15 años. Pero mira qué saludable. Sí, las claro. Está viendo desde adolescente. O sea que podemos romper el tabú de que una niña tiene que tener, o una mujer tiene que esperar quedar embarazada para ir al ginecólogo. No. O sea, tiene que empezar a ir. Puede ir desde antes. Ya, lo correcto es que si ya tuviste vida sexual, tenés que ir. Ahí ya no hay escapatoria. Y en relación de la menstruación hacia esta consulta ginecológica, ¿cuántos podría ser? Tenés que valorar. Hay que valorar, uno, qué tan difícil se te hace platicar con tu hijo. Si se te hace complicado hablar de esos temas, llévala antes. Okay. Y sobre todo con las niñas, que es lo que vemos las ginecólogas, las niñas, ¿verdad? Los ginecólogos vemos mujeres principalmente. El varoncito, llévaselo a su pediatra. Sí. Llévaselo, nada cuesta que le platique el pediatra de eso. Yo así hice, tengo una historia, el pediatra del doctor Muñoz. Y claro, tiene 16 años de conocer al mayor, ¿verdad? Y 14 conocer a la niña. Pues estábamos con el papá en el tema de la vacuna del virus del papiloma, ¿verdad? Y en eso que si ya era época, que si no era época, que si no, pues yo lo llevé como típicamente al pediatra. Claro. Porque no tengo a dónde llevarlos todavía a otro lugar, ¿verdad? Si no es el neumólogo, el pediatra. Es una difícil. Sí, exacto, no tienen dónde ir, están como en el limbo. Entonces yo siempre los llevo al pediatra. Y le dije, doctor, aquí vengo a que me los vacune. Mi papá ya me dijo que sí, que esto es lo que había que hacer, pero también explíquele, porque ahí viene renuente y no quiere ponerse la tal vacuna. Y mira, fue de las mejores cosas que pudimos hacer. Sí, claro. Porque le explicó con casos reales todos los temas de
el virus, todas las enfermedades de transmisión sexual, le contó ejemplos de compañeritos de su camada, ¿verdad? Mira, ahí me viene este caso, a esto no le tengas miedo, esto es lo responsable que hacer. Mira, y yo sentí como un apoyo. Claro. Salió vacunado, le dieron sus dosis, la chiquita no quiso. Mami, otra vacuna, estaba más chiquita. Otra, no, a mí que me puyen, no, que no sé qué, no sé cuánto. Y me dijo el doctor, bueno, démosle un chancecito, todavía ella no está, pues, mentalmente activa en ese sentido, démosle un chance, vamos platicándole y en unos 6 meses probamos y se la ponemos. ¿Cuál es la recomendación en cuanto a esa vacuna de protección hombre, mujer, adolescente? Sí. Hay que ponerla a todos. La recomendación es que la ponemos a todos. Hace algunos años, cuando la vacuna empezó a utilizarse, se decía que únicamente se podía utilizar entre los 11 y los 12 años. Ahorita no. Es a partir de los 11 años e inclusive mujeres de 45, 48 años que no tuvieron. Claro, ya uno ahí se en el pediatra, poner. por cierto. El pediatra me vacunó. El pediatra me vacunó. Sí, y o sea, es válido. Es válido, claro que sí, es muy válido. Ahora sí, los estudios muestran que sí protege. ¿Y contra qué nos protege? Para la gente que no sabe, el virus del papiloma humano es el virus de transmisión sexual más frecuente entre nuestra población y es el responsable del 98% de los cánceres de cervix o cáncer cérvico-uterino. Porque este virus en el varón casi nunca genera síntomas. De manera normal, el virus, ¿cómo lo voy a identificar yo que alguien tiene el virus? En la mayoría de los casos no lo detecto, especialmente en los varones. En segundo lugar, generación o formación de lesiones que se llaman, son unas lesiones exofíticas, les llamamos nosotras, pero son típicas verrugas, unas verrugas especiales que tienen formaciones como coronitas afuera y de proliferación. ¿Pero es externo ese síntoma? ¿O es externo? Lo podemos ver, pero también puede haber interno. Puede haber en todo el canal vaginal, en la mujer y en el cérvix. Tiene predilección por el cuello uterino. El útero, o lo que la gente le llama matriz o útero, que es donde crecen los bebés, tiene 3 partes importantes. El fondo es como una perita, el fondo, el cuerpo, que es todo donde se crece el bebé, en el centro de ese cuerpo uterino, y el cuello, que es donde nos hacen la famosa toma de la citología, donde nos hacemos la toma de la citología. Ese cuello es bien susceptible al virus del papiloma humano. Ese cuello es el que se enferma. En ese cuello tomamos muestra cada año para hacer la citología, Papá Nicolau, otros nombres que recibe también, le dice la gente, se me escapa otros nombres que menciona la gente, pero es exactamente el mismo. Es la detectora le dicen también. Entonces tomamos ese todos los años, ahí podemos encontrar virus de papiloma humano y ese causa cáncer de cervix. Definitivamente sí, 100%. Sí, te va a causar, pero ¿qué ventaja tiene? Que es bien lento para crecer. Por lo tanto, en una citología yo puedo detectar una lesión premaligna, puedo detectar células anormales y ponerles tratamiento antes de que eso se convierta en un cáncer y cortar de raíz el problema, y esa es la gran ventaja que tiene. ¿Qué pasa con la vacuna? Me provee inmunidad cuando yo me exponga y me va a evitar que me contagie contra los serotipos más dañinos o más agresivos, que son los que más me provocan cáncer, principalmente de cervix. Ojo, no solo me va a provocar cáncer de cervix el virus del papiloma humano, porque hay muchas mujeres que dicen, pero no tuve penetración, porque creen que solamente al contacto sexual con penetración. No, es al roce de las partes genitales. Si una parte genital infectada con otra y está contaminada, se va a contaminar. También puedo tener cáncer de vulva, que es la zona externa de la partes íntimas de la mujer. Puedo tener cáncer en vagina también. O sea, toda la repercusión es en la mujer, pero el hombre lo transmite. Sí, el hombre lo transmite, pero también el hombre puede tener cáncer. Puede ser que no tenga lesiones visibles, que no se le vean, pero puede desarrollar cáncer de pene también, cáncer en el pene, y cuando hay relaciones sexuales orales, por ejemplo, fácilmente cáncer de mucosa oral, por supuesto, y también de faringe, de vías respiratorias superiores también. Wow. Por lo tanto, tenemos que... O sea, hay que vacunarse.
Y la última vez que supe, lo estaban poniendo en el centro de en los centros de salud. Sí, los centros de salud del Estado tienen disponibilidad para los niños entre 11 y 11 años, un mes. Es bien restrictivo. No sé si ya lo cambiaron, pero es de ir. Pero es otro cuidado que como papás hay que agregar a nuestra lista de cuidados. Así es. O sea, yo estoy segura que los pediatras lo están promoviendo, porque o sea, el mío siempre me dijo, vamos a esperar la edad y se las ponemos. Es correcto. Pero importante nosotros también hacer conciencia, porque creo que cuando crecen los hijos se nos va olvidando, ya tuvieron los refuerzos, ya tuvieron todo, y esto se nos olvidó. Se nos olvida. Y llegaron a la adolescencia y tenemos tantos problemas y tantas cosas, pero esto es importantísimo. Claro. Es algo que no podemos dejar pasar como que si fuera el shot de la gripe. Es una gran ayuda que le vamos a dar. Estamos regalándole salud. Les estamos regalando salud, es prevención. Es tan importante como las vacunas que le poníamos cuando eran bebecitos, cuando estaban chiquitos, que nos estábamos preocupando tanto, ¿verdad? Por darles lo mejor también, por darles todos esos cuidados. Entonces, así es de importante la vacuna del papiloma, indistintamente varones y niñas a partir de los 11 años de edad. En muchos casos yo les digo, esperen, como dice el pediatra, igual nosotros también sí la aplicamos, y las niñas que todavía no lo tienen les decimos póngasela. Muchas no se lo quieren poner, son costosas, esa es una limitante. Sí, son costosas porque son caras, y recientemente la que está disponible en el mercado es la más cara. Y prácticamente las demás salieron del mercado, porque había bivalente, había tetravalente y nonavalente. La nonavalente es la más completa, es la que me protege contra todos los serotipos más agresivos, todas las cepas, porque hay cantidad de serotipos. Y son varias dosis, ¿verdad? Son 3. Son 3 dosis en un lapso de 6 meses aproximadamente. Sí, pero yo digo, si vas a comprarle tantas cosas a tu hijo, ¿verdad? Tienes la posibilidad, cómprale vacuna. Eso mejor. O sea, invertirlo en la vacuna, mujer, niña, hombre, varón, hombre, niña, lo que sea. Así o sea, ambos sexos tienen que poder. A mí me abrió los ojos muchísimo. Y eso que, de nuevo, mi papá ya me había explicado, pero un mini cortocircuito en mi cerebro me decía, todavía no. Están chiquitos. Entonces es como rompernos como papá y decir, hey, ya no están tan chiquitos. Así es. O sea, están entrando en una etapa pues de alto riesgo, de mucha apertura en una sociedad que los está alimentando de un montón de cosas todos los días. Se convierte más bien en irresponsable volvernos ciegos a las cosas que pueden. Es como que no le pongas la vacuna del sarampión, pues. O sea, como que ya no le pongas todas esas que les ponemos de bebé. O sea, tenemos que. Es parte de ir creciendo, y es parte también de ayudarles a ellos y de irles explicando. Esto te lo estás poniendo por esto y por esto y por esto, porque te va a prevenir. Ahorita tal vez no ves lo importante, pero lo vas a ver pronto. Pero lo vas a ver, correcto. Entonces, y las mujeres que no se la han puesto, se la pueden, bueno, mujer y hombre también, que no se la han puesto, la pueden poner si tienen una vida sexualmente activa, cambian de pareja. Perfectamente, sin ningún problema. Las estamos poniendo, la restricción dice que arriba de los 45 años se cree que ya no protege mucho, 45, 47 años. Sin embargo, hay mujeres que tienen 48, inclusive 50. Me dijo, doctora, yo hasta hace poco me di cuenta, póngamela, yo me la quiero poner. Porque realmente te falta, esa es otra cosa. Estamos viviendo, si queremos hablar de salud y bienestar de la mujer en particular que estábamos platicando hoy, estamos viviendo en promedio arriba de 80 años nosotras. Entonces las mujeres que tienen 45, 50 años, les falta 30, 35 años por vivir. Necesitamos vivirlos con salud, necesitamos vivirlo plenamente, por lo tanto es bien válido, así como queremos estar saludables en muchas otras cosas, también la aplicación de la vacuna es perfecta. Pasemos a la salud de las adultas, ahora ya hablamos de las niñas, ahora voy a lo que de verdad quería preguntar. Este nuevo tema de perimenopausia, ¿verdad? Que yo siento que ha puesto como nerviosa a mucha gente, y nos autodiagnosticamos un montón de síntomas. Realmente, ¿qué es lo que deberíamos de estar pensando, haciendo, consultando? Ok. En esta edad. Sí, hay muchas que llegan a la consulta. Aparte de ser ginecobstetra, como muy bien lo dijiste, yo me especialicé posteriormente en temas de salud hormonal para la mujer, principalmente enfocada en menopausia y perimenopausia, y en temas de ginecología estética funcional, regenerativa, tratamientos de láser para las mujeres, que es aquí en esta etapa donde más los vamos a necesitar, porque aquí vienen muchos los cambios, a pesar de que también tengo un diplomado en adolescentes. Entonces, una gama bien completa, me enfoco mucho más
de repente por la necesidad o por las repercusiones que trae en el tema de la salud, la mujer está consultando más en perimenopausia y en menopausia ahorita. ¿Qué pasa con esto? Bueno, muchas llegan a la consulta preguntando, doctora, yo vengo porque yo quiero saber si yo tengo perimenopausia. Yo solo le tengo que preguntar los años. ¿Cuántos años tiene? 40. Sí está. Sí está, claro. Estamos en perimenopausia, 40. Inclusive, dependiendo del estilo de vida, muchas otras entraremos antes en perimenopausia. ¿Qué es la perimenopausia? Es todo el tiempo que antecede a la instauración de la menopausia. En promedio pueden ser 2 años, de 2 a 5 años. Sin embargo, hay muchas mujeres que, por el estilo de vida, que nadie nos educó en eso, nos puede tomar inclusive hasta 10 años la perimenopausia y 10 años de síntomas duros y de no saber qué tengo y de creer inclusive que uno está como trastornado. Una paciente me dijo, doctora, yo creía que yo estaba loca. Bueno, las pacientes utilizan esa palabra, sí, que no es una palabra adecuada, correcta, pero es la forma de expresar cómo ellas se sentían, ¿no? Yo creí que lo que yo tenía era que yo estaba loca, me dice, pero no, yo escuché, yo vi que usted subió un video, yo vi que usted dijo tal cosa, o yo escuché que mi amiga vino con usted, o que mi pariente vio en otro lugar, y que esto puede ser perimenopausia. Claro, no vamos a culpar de toda la perimenopausia. Hay muchas diferenciaciones también que tenemos que hacer y diagnósticos diferenciales también que son importantes de hacer. La menopausia se nos va a instaurar alrededor de los 51 años en promedio. ¿Qué quiere decir? A esa edad la regla ya se nos va a suspender definitivamente. El periodo se nos va a ir. Esto en promedio en la mayoría de las mujeres. Sin embargo, esto se puede dar inclusive después de los 45 años y no nos asustamos. Puede pasar en cualquier momento. Y entre los 40 y los 45 ya podemos tener desbalances, irregularidades menstruales, cambios en el estado de ánimo, mucha fatiga, mucho cansancio, incrementos del peso, cambios en el peso, alteraciones hormonales. Y ¿cómo lo regulas? O sea, ¿cómo? Sí, no es fácil, no es fácil. Yo sé que no es un tema fácil. Yo les digo a mis pacientes, yo me he sentido maravillosa, siempre, toda mi vida. Siempre fui una mujer muy activa, así como fui determinada en muchas partes, siempre he sido muy saludable. Yo crecí en un pueblo, vuelvo y repito, yo creo que yo tengo ventajas sobre las que crecieron en la ciudad, por lo menos yo creo y quiero creerlo así, pero yo comía de la tierra, yo comía de lo que estaba sembrado. Entonces en mi casa inclusive mi papá fue tan así que nos hacía sembrar arriates y nos decía, tráiganme un tomate, y vamos allá donde estaban sembrados los tomates. Sembramos repollo. Bueno, en la escuela eso ya no existe. Nosotros teníamos huerto escolar y nosotros producíamos, teníamos repollo, sembramos zanahorias, pepinos, lechuga, cebolla. Y ahora todo lo que comemos procesado. Todo es procesado, todo es químico, todo viene enlatado y eso supone una facilidad, pero también nos ha traído muchas enfermedades. Y todo el boom de las enfermedades que estamos teniendo ahorita dependen muchísimo de toda esa vida no saludable. Yo nunca comí cereal y no está mal para los que comieron. Nunca comí. Odio el cereal. Todavía. Jugo. Nunca me tomé un jugo enlatado ni de caja, nada. Lo odio. Entonces, esas cosas te criaste, me enseñaste. No, en mi casa mi papá tenía un par de vacas, y nosotros veíamos cómo sacaban la leche, no nos dejaban tomar la leche directo de la vaca, no, porque claro, había que pasar por un proceso de hervido y todo eso, pero tomábamos leche sacada en la casa y el queso, veíamos que estaban haciendo queso. Entonces yo le digo, a veces me preguntaban, ¿quieren que les hagan cuajada hoy o quieren que les hagan? ¡Qué rico! Sí, quesillo, mantequilla, sí, cuajadas, o queso, nos armaban los quesitos. Con mi mamá comprábamos la carne prácticamente para diario. Muy pocas veces yo recuerdo que mi mamá dijera, vamos a comprar para mañana. No, yo recuerdo que decía, para que hoy nos hagan un pollo, para que hoy nos hagan un bistecle en el pueblo. Sí. Con cebolla y con todo lo que había que comprar prácticamente del día, porque nos quedaba como a 2 cuadras de mi casa. Y te ibas a pie a comprar todo eso. Entonces, o sea, que si hay una correlación directa entre la alimentación, el estilo de vida que tenemos, lo que compramos, toda la carrera,
con el lo que nos va a tráfico. pegar ya después en la perimenopausia, también viene siendo un componente Por importante. supuesto que sí. Entonces, allí yo saco mis propias conclusiones. Yo me he sentido espléndida, fabulosa todo el tiempo. Pero siempre ha sido muy, muy saludable, sin querer queriendo, inclusive, porque no me gustan ese montón de cosas. No me gustan, no me encantan, no me acostumbré a comer frituras tampoco. No comí pizza, no comí hamburguesa. Yo creo que yo probé una hamburguesa a los 20 y tantos años y pizza igualmente. Por lo tanto, no me gustaba. Ahora, claro, me puedo comer una, pero a mí que se me va a ocurrir decir, vamos y comemos hamburguesas o comemos pizza o comemos... No, para está nada. en los hábitos. No está en los hábitos, no. Y está bien al que le guste. No podemos decir que hay alimentos malos o completamente buenos, Claro. no, pero es un balance, ¿no? Y en ese balance tenemos que trabajar, pero a todas nos llega nuestro momento. A unas antes, a otras después. Todas vamos para allí. Entonces todas tenemos que aceptar. Yo, en lo personal, pasé de ser una mujer que está acostumbrada a hacer ejercicio físico 6 veces a la semana, a este año no tener ganas de hacer ejercicio, por ejemplo. Y de llegar a cumplir 3 veces a la semana. Entonces, después de ser tan disciplinada y uno decir, pero ¿y qué me pasa? ¿Y qué siento? ¿Y qué tengo? A que tenés, no tengo ningún problema para dormir, pero muchas se les trastorna el sueño. Y esos cambios van a ser diferentes en todas. O sea, que poner atención a esos cambiecitos que tenemos, falta de sueño, falta de sueño, la fatiga, el cansancio, a que llegas a tu casa y no tenés ganas de hacer ninguna otra cosa, a los estados de ánimo. Doctora, yo me siento que quiero llorar, yo no sé por qué, yo no tengo ningún motivo para llorar, pero estoy platicando con alguien y lloro. Me dice algo mi esposo y lloro. Y los esposos les toca una responsabilidad bien grande. Uno tiene que valorar, pero les tiene que enseñar también, porque ellos no nacen aprendidos de eso. Entonces esto se trata de un proceso educativo nuevamente, en donde tenemos que aprender que todas vamos para ahí, Lian, todas. Unas antes, otras después. Yo tengo mujeres de 40 años que ya están en menopausia. Tengo mujeres de 30 años en menopausia quirúrgica porque les tuvieron que quitar sus ovarios por cualquier motivo. Y eso es como hoy estar viva, mañana no tener hormonas y función ovárica y es sentirse muerta. Peor que muerta porque tenés que estar viva, tenés que cargar con todo eso. Es un desánimo, una frustración, niebla mental. Hay más o menos 200 síntomas relacionados. 200 síntomas relacionados a la perimenopausia. Claro, no, para nada. Wow. Entonces es conocerlos, quererlos, les digo yo, atesorarlos, entenderlos y decirle, bueno, ok, está bien. Y poner atención, llegaste. ¿Verdad? Porque si eso es... Claro, poner atención. Esto se puede nivelar, no sé cuál es la palabra. Sí, claro. Todo esto es un cambio hormonal, ¿no? Okay. ¿Se pueden rebalancear esas hormonas? O sea, ¿puede uno salir de esa fatiga, salir de ese incremento de peso? O sea, yo voy a preguntar directo, ¿puedo bajar las 20 libras que aumenté? Claro que sí. O sea, ¿puedo levantarme más temprano de lo que me estoy levantando? Sí, es posible ese cambio. Requiere un esfuerzo mayor y probablemente requiere cosas que antes no considerábamos, como por ejemplo, sí, voy a tener que ser bien estricta y que antes yo me tomaba una Coca-Cola de vez en cuando, ahora no me voy a tomar ninguna Coca-Cola, por ejemplo, porque esa Coca-Cola que antes implicaba para mí tantas calorías, ahora implican el doble, porque mi sistema hormonal ya no funciona igual que antes, entonces ya no, pero sí lo puedo hacer. Entonces, hablando de revertir esto, no es que nos vamos a hacer más jóvenes, les digo yo, no, eso no va a pasar, el proceso va a seguir, pero tenemos, uno, que aceptar y dos, tenemos que hacer cosas, no nos podemos quedar porque... solo sentadas ahí viendo pasar la vida, cómo nos va desmoronando. Y es bien triste porque hay muchas mujeres que quieren hacer cosas, pero su mismo estado no se los permite. Sin embargo, tenemos que tomar acción. Empezar y buscar ayuda, primero hacer exámenes, ver cómo está todo. Si toca reemplazar, no tenerle miedo a la terapia de reemplazo hormonal. Existe cualquier cantidad de tratamientos actualmente, que de hecho fue tema de debate fuerte recientemente en Estados Unidos con la FDA, el tema del quitarles esos rótulos que hemos tenido satanizados a la terapia de reemplazo hormonal por muchísimos años, desde el año 2000, en donde se llevó a cabo un estudio muy grande y mal diseñado, por cierto, que fue corregido después, pero no importa que fue corregido. ¿Pero qué es el reemplazo de hormonas, María? Es tomar terapia hormonal.
aparte. No tenerle miedo a la terapia como hormonal. suplementos. Como un suplemento hormonal que va a venir a compensarte eso que no tenés. Hay una para cada una de nosotras, que probablemente no es perfecto, probablemente no, que probablemente tenemos que ir probando, sí, probablemente sí. Te cuento mi historia, por ejemplo. Yo me he sentido espléndida, fabulosa, vuelvo y lo repito, y todo eso, vida saludable, dormir tranquilamente, hábitos sencillos, pero que son poderosos. Dormir 7, 8 horas de la manera más tranquila que puedas, evitar los excesos, el alcohol, el tabaco, la comida procesada, comer mucho natural, comer tu cantidad de proteína. Sí, es un consejo que yo les puedo dar, es coman la cantidad de proteína que necesitan y hagan ejercicio de fuerza. Busquen hacer ejercicio de fuerza porque el músculo es el que nos va a salvar en esta época, en esta etapa. El músculo tiene una cantidad de receptores hormonales, de insulina, y además nos va a dar esa forma en el cuerpo, y el músculo es el que mayor consume grasa. El mejor quemador de grasa por excelencia es el músculo. Entonces, vos querés perder en esta época de la vida, de la perimenopausia y de la menopausia, ¿querés perder esas libritas de más? Agárrate las pesitas. No tenés que hacer una exageración de libras. Tenés nada más que agarrar el hábito y empezar con poco. Empezar sin ganas, empezar sin tener creatina en la casa. Sí, no importa cómo, tenés que empezar. Una vez que empezás y empezás a notar los cambios y empezás a ver la mejoría. Pero esto, lógicamente, balanceado, ¿verdad? Comer suficiente fibra. Proteína es la número 1 para mí. Entonces, los huevos, no tenerle miedo a los huevos. Un huevo no sirve de nada, son 3 a 4 huevos para arriba en una sola comida. En una sola. Ahorita tenemos la facilidad que venden las claras por separado. Yo las compro en el Jeep, publicidad gratis para el Jeep, pero ahí las encuentro yo porque me ha sido difícil encontrarlas aquí. Entonces, las puedes comprar. Entonces, te querés comer un huevito entero, le querés bajar a las calorías para no tener tanta caloría, siempre tenés que estar en déficit de calorías. ¿Eso qué quiere decir? Comiendo cantidades correctas, no más de lo que necesitas. Agregando suficiente proteína, son 30 a 35 gramos de proteína por cada tiempo de comida las que necesitamos. Un huevito tiene 6 gramos de proteína. Sí. Entonces, para poder ajustar esas 30 gramos de proteína, le tenés que agregar una tacita o media tacita de yogur griego aparte, comerte 4 claras con un montón de fibra, de vegetales, que es el segundo más importante para las mujeres en perimenopausia, porque nos va a mantener el intestino tranquilo, bajo control, desinflamado. Luego, la grasa saludable, que es súper importante en las cantidades correctas, el aguacate, el aceite de oliva, las nuecesitas en las cantidades correctas siempre. Y por último, pero no quiere decir que no es importante, el carbohidrato, porque tenemos mucha ansiedad en esta etapa. En esta edad tenemos mucha ansiedad. Sí. Y el carbohidrato es el que nos va a tranquilizar, a calmar, pero vamos a escoger carbohidratos de buena calidad. La papita cocida, evitando frituras, por supuesto, todo alimento que no sea frito. La papa, el arroz sí puede ser integral mucho mejor, y las porciones hay que cuidarlas. El banano verde, la yuca, el camote, la quinoa también. Y que vamos a tratar de evitar el pan, las harinas, los azúcares, por supuesto, es nuestra peor enemiga. Sí. El exceso de sal, el exceso de embutidos también. Y si voy a dejar un embutido, que sea la pechuguita de pavo, el jamoncito de pechuga de pavo, para poder agregárselas a los huevitos, para poder completar una comida y llegar a ese requerimiento de proteína diario sin excedernos en las calorías. Porque sí podemos recuperar la vitalidad, sí podemos recuperar la energía, sí podemos perder esas libras que nos están afectando. A unas mujeres nos afectan más que a otras. Hay mujeres que suben 10 libras, no les molesta. Hay mujeres que subimos 5 y nos incomoda. Entonces, esos cuidados son en general para todas. Sí, es que no entender, a veces pasa que estás haciendo todo lo correcto y lo que hacías antes ya no te funciona, ¿verdad? O decías, no, yo me pongo a dieta acá, dejo la Coca-Cola por allá y ya entro en el vestido, como cuando tenía 16 años, ¿verdad? Correcto. Y eso te deja de pasar y empezás a sentir, yo lo he compartido con varias amigas, que las tallas te van aumentando de una en una sin control. Bueno, yo fui a la endocrinóloga, ¿verdad? Pero
no te das cuenta por qué, no entendés por qué, y empezás a sentir más bien que es un problema tuyo, o sea, Así mental. es, mental. ¿Verdad? O sea, mentalmente te afecta porque no sabes qué más hacer. La recomendación sería, Mariela, agende su cita. Sí, ¿Verdad? claro. Evalúese. Hay que revisarse. Como para ver. Hay que evaluarse. Porque la situación de cada una, me imagino, debe ser distinta. Sí, para muchas pasa sin pena ni gloria, gracias a Dios, no sienten nada, no les pasa nada, pero la mayoría de mujeres sí vamos a tener síntomas, y sí vamos a tener síntomas que nos van a afectar en mayor o en menor grado en nuestra vida. Pero en este caso yo les digo, sí, busquen a su médico de confianza, quienes pueden mandarle una terapia de reemplazo hormonal, que le hagan un buen análisis y que no estemos ante otras situaciones como por ejemplo afecciones tiroideas, algún quiste funcional en algún lado, casi siempre problemas hormonales. Entonces el internista nos puede ayudar, el endocrinólogo por supuesto que nos puede ayudar, y el ginecólogo que esté capacitado o ginecóloga que esté capacitado, certificado, con los estudios necesarios para poder tratar estos problemas. Por lo tanto, sí, hay ayuda que podemos tener, y sobre todo vida sana, vida saludable. En eso se resume todo, pero que también requiere ayuda de sustitución hormonal en la gran mayoría de los casos. Y esa ayuda nos va a hacer la diferencia. O sea, que podemos estar haciendo todo bien, tomar todos los consejos, pero si no sabemos hormonalmente cómo estamos, es como que te falte un ingrediente. Te falta. Y entonces vas a fracasar en todo lo demás pensando que estás haciendo algo mal. Bueno, en efecto, estás haciendo algo mal porque no te estás evaluando completamente. Claro, pero es que muchas creemos que no nos va a pasar a nosotras. No, que yo te voy a decir honestamente, yo pensé, y para ir cerrando, porque sé que también ya te consumimos bastante tiempo, vamos a hacer otro episodio solo de peri y menor. Yo pensé que podía controlarlo si tenía suficiente información y soy una persona disciplinada, que hago las cosas medianamente bien. Claro. Yo dije, voy a poder hacerlo. Pero llega un punto de frustración donde más bien empezás a dejar de hacer porque nada te está funcionando. Y lo que me ha faltado es ese pedacito de, hey, pero evalúate. Claro. Estás aquí suponiendo, adivinando, viendo los síntomas, autodiagnosticándote. Sí. Pero falta que alguien de verdad te diga, tenés esta situación acá. Y el mismo proceso de ansiedad que pasamos no nos permite ver con claridad dónde es que tengo que buscar, qué es lo que tengo que escudriñar. Pero además, esta etapa, la misma tema emocional que nos afecta, hace que querramos todas las cosas para allá y no. Sí, todo cierto. va a ser más lento. Todo va a ser. Entonces, la palabra más o menos tiene que ver. Entonces, menos de que hagamos menos, y pausa, de que hagamos una pausa, de que necesitamos pausar, de que lo llevemos todo más tranquilo, a un mejor ritmo. La vida apenas está empezando. Así les digo yo siempre. Años, ¿verdad? Okay. Tenemos 40, si no es que más, años de vida. Por lo tanto, tenemos que llevarla con calma. Ya no tenemos que ser aquellas modelos de 20, de 30 años. No, ya no queremos. Ya pasamos por ahí, ya fuimos. Esta es otra etapa, este es otro momento. Y este momento tiene que traer para nosotros otros desafíos, claro, sin dejar de sentirnos bien y sin dejar de vernos bien, pero ya no con aquellos ojos como yo siento que criticamos y que juzgamos mucho. Pero es que miren a Jennifer López, por ejemplo, que dicho sea de paso es espectacular, ni siquiera es punto de comparación, pero un montón de gente critica y lo puedes ver en redes, para gente desocupada. Pero ¿y qué hace esa señora con bikini si esta señora debería ser abuela? Bueno, ¿qué les importa? ¿Qué les importa? A mí me encanta verla. Lo que pasa es que tengo que aceptar que ya no voy a ser ella, ¿verdad? Claro, lógico, es un mal ejemplo, es un mal punto de comparación. Es un mal, exacto. Es un mal punto. Hace muchos años, si lo tomas como... Claro, pero ya no nos tenemos que comparar con ella. Ella, ese es su trabajo, ese es el trabajo de ella, de eso vive, y tiene un montón de gente que hace ese montón de cosas. Entonces creo que esta comparativa también nos tiene a nosotras en esta etapa, que tenemos más información, que tenemos mayor facilidad para ver todas estas cosas, se nos hace bien fácil compararnos. Entonces esa comparación permanente no. Una mujer de 50 ya ni siquiera puede aspirar a verse como una de 40. Ya no, ya pasó. Tus luchas fueron otras, ya las pasaste, sentiste orgullosa de eso. Y ahora vamos por otras cosas, ahora vamos por otros retos. Y yo pienso que el mejor y el mayor reto que tenemos es sentirnos bien y estar saludables. Mi objetivo principal es llegar a los 50 años sin tomar ningún medicamento. Y buenísimo. sí, de ahí a lo demás no.
Claro, me estorba estas arruguitas, ¿verdad? Por supuesto. Me estorba que me salgan canas, no quiero, pero me van a salir, tengo. Por lo tanto, ya tampoco tiene que formar parte de mi mente en el día a día. Esa parte emocional nos la tenemos que trabajar también nosotras mismas y no pretender sentirnos como de 30 o de 25 cuando tenemos 40, 45. Ya no. Sí. Pero sí nos podemos ayudar mucho y sentirnos bastante bien. Wow, qué súper, qué súper. Mariela, si pudieras decirle algo a esas mujeres que te están escuchando, que no se atreven a analizarse, a diagnosticarse, a evaluarse, y estamos a esa edad de 40, 45, ¿qué les podrías decir para que se motivaran a no tener miedo de preguntar? Sí, fíjate que para bien, muchas de esas cosas han cambiado y las mujeres ahora, la gran mayoría busca consulta y pide información. Y a esas que todavía no se animan, yo les puedo decir, esos 30 minutos, esos 40 minutos, a veces hasta 1 hora de consulta pueden hacer la diferencia para el resto de tu vida. Porque te puedes dar cuenta de tantas cosas y te puedes evitar también otras cosas, puedes prevenir otro montón de cosas. Y yo les digo, o sea, muchas veces no por nosotras, por los hijos. Tenemos mucha responsabilidad. Yo siento una gran responsabilidad conmigo, por supuesto que sí, porque yo tengo que dar el ejemplo en el tema de la salud. O sea, todos los que trabajamos en salud, lideramos el tema de la salud, tenemos que dar el mejor ejemplo. No, las cosas que decimos, el viento se las lleva, pero las cosas que hacemos y que la gente ve que hacemos, la gente de eso aprende más, inclusive en nuestra casa, aprenden más de lo que ven de nosotros, que de lo que decimos y lo que alegamos. Entonces a esas personas, si tu hija ve que te cuidas, si tu hija y tu hijo ven que estás pendiente de tu salud y si tu hijo ve todas esas cosas, también ellos van a hacer eso, pero sobre todo vas a tener una vida plena después de tus 50, vas a estar más tranquila, vas a estar libre de enfermedades, o si tenés enfermedades las descubrís y te las controlás, porque hay muchas enfermedades que simplemente son de mantenerlas en control y nada más. Y creo que el miedo ya estuvo, el miedo ya pasó de moda, ya tenemos que actualizarnos y tenemos que saber que ahora la tecnología, la ciencia ha avanzado tanto que en la gran mayoría de los casos, sobre todo cuando se trata de detección temprana y de prevención, a propósito de que tenemos el mes del cáncer de mama cerca pronto, es otro de los temas que nosotros tenemos que abordar, tema de prevención, detección oportuna, porque ahora los tratamientos, gracias a Dios, son novedosos y han hecho grandes cambios en la salud de la gente. Sí. Gracias, Mariela, y de verdad saber que eso ya lo tenemos disponible acá. Probablemente hace muchos años no habían especialistas como tú, no había información tan accesible y ahora tenemos esa ventaja. Hay mucho awareness con esto del cáncer y la prevención y yo creo que estamos como en el mejor momento para estar pasando esto. Claro. Así que realmente motivar a todo el mundo para que se haga sus exámenes, que visite, que hagan sus consultas, que no tengan miedo y que entendamos y aceptemos que estamos pasando una etapa más. Como ya pasamos la pasada, nos vienen nuevas. Este es el momento en el que estamos, tomemos acción del momento en el que estamos. Te agradezco muchísimo, de verdad que siento que de verdad tenemos que hacer parte 2 porque van a venir un montón de preguntas después de esto. Claro. Y ojalá podamos tenerte aquí de nuevo con nosotros, agradecerte de verdad y sobre todo el trabajo que estás haciendo, ¿verdad? Agradecerte que lo estás socializando, que lo estás compartiendo y que estás disponible ahí para todas nosotros. Así con muchísimo gusto. Te agradezco. Vamos a hacer un brindisito para celebrarte. Brindamos. Y gracias. Este podcast es traído a ustedes en colaboración con Loa Wines, Focus Lab,